Bueno, les doy la bienvenida a todos a esta clase micro pequeñita para que podamos conversar y un poco puntuar un texto sobre el que hemos venido trabajando en las clases anteriores, que se llama Técnicas Grupales y Aprendizaje Afectivo de la editorial Lumen del año 2008, trabajado, escrito por Olga Medaura y Monfarrell. Estas dos autoras pertenecen al ámbito educativo y han trabajado desde este ámbito, que les es muy familiar y en el que tienen mucha experiencia, como el desarrollo o el trabajo a partir de técnicas afectivas. Quiero pasarles la diapo, ahí está. Cómo a partir de las técnicas de las dinámicas de grupos, experimentando por supuesto distintas técnicas y yendo por distintos lados y haciendo como todos hacemos una búsqueda a partir de las experiencias y a partir del ejercicio, em, cómo las técnicas grupales les han sido eficaces o efectivas para permitir, por ejemplo, vivencias o experiencias que hacen emerger, suscitan una conducta y en la que se traza un surco, digamos, una hendidura, que se transforma en una disposición a repetir tal conducta. Esto que parece tan complejo tiene que ver con que se busca, a partir de las técnicas o de las dinámicas, hacer emerger distintas predisposiciones, ya sea a un interés o a una predisposición valorativa, es decir, actitudes, actitudes afectivas. ¿Por qué hablamos de actitudes, de actitud, de afecto? Pues ustedes se preguntarán qué es una actitud. Y nosotros vamos a pensar que actitud es hacer algo. Y en realidad nos vamos a encontrar en la lectura, que ustedes deben venir haciendo, con que las autoras han referido o usado, seleccionado, pensado técnicas que trabajan desde la deformalización hasta otras que buscan un mayor grado de participación de los integrantes del grupo al trabajo grupal. Entonces, lo que han hecho es seleccionar, buscar, pensar, crear distintos tipos de técnicas y estrategias que promocionan el actuar, es decir, incitan el actuar, pero no el actuar por el actuar, no es el hacer por el hacer, sino que en sí mismas estas técnicas incitan y movilizan a un hacer guiadas a un trabajo en relación a lo afectivo, que refiere justamente al mundo de las apreciaciones, de los intereses, de los ideales. Pues las actitudes no son un componente en sí mismo de los seres humanos, sino más bien son predisposiciones a actuar, a valorar, a considerar a considerarse a sí mismo, a otros, a los objetos, a las instituciones, a las cosas, que se aprende. Entonces, se puede enseñar o se puede presentar situaciones o experiencias que hagan emerger, por la estrategia con la que está creada la técnica o el trabajo grupal, hacen emerger esta promoción al actuar. Entonces, por un lado, la actitud es una disposición a actuar, una inclinación emocional, la entendemos como una preferencia o como un gusto, no sé, qué sé yo. Me importa más ir a una clase de dinámica de grupos que, qué sé yo, quedarme viendo una serie. Pero por otro lado, aparece la disposición valorativa o apreciativa respecto a un valor o a un deber. Está mal, o no me parece, o no estoy de acuerdo con que si el cartel en la facultad dice no fumar, estemos fumando parados al lado del cartel. Me parece que eso no da, yo no comparto. No comparto que la clase no haya terminado y como nuestro grupo ya presentó su trabajo, nos levantamos y nos vamos. En algún punto, estas dos cuestiones refieren a actitudes.
Entonces, un poco lo que les venía diciendo. Cuando nosotros hablamos de la actitud, vamos a decir que es una disposición. La actitud no es una conducta en sí misma, sino que es una disposición, un movimiento interno, me dispone, me orienta, me inclina hacia un tono emocional. Una disposición que me lleva a inclinarme o a sentirme un poco más identificada, orientada, incentivada, interesada por ir a caminar al cerro, por no relacionarme o no hablarme tanto con determinadas personas o ser indiferente. Entonces, esta disposición, no conducta, disposición, que es una disposición a hacer, a pensar, a actuar, a sentir, ¿no? Bueno, es una disposición a, siempre con tono emocional, se dirige hacia uno mismo. No tengo actitud crítica, dicen. Ante determinadas situaciones no tengo actitud crítica o no soy objetiva hacia los otros, hacia los objetos y hacia las instituciones también. Medora y Monfarrell van a decir que las actitudes se pueden formar por dos vías. De manera directa, a través de experiencias, experiencias que permiten la gratificación o experiencias que permiten el encuentro con la incomodidad y entonces eso me hace encontrar con la actitud de rechazo frente a determinadas situaciones o a determinados objetos o a determinadas instituciones, pero también de manera indirecta. Y esto es a través de la identificación afectiva. Que por supuesto, cuando nosotros hablamos de identificaciones afectivas, no podemos siempre pensar que identificación afectiva refiere a aceptación, a agrado, a placer, a comodidad. Cuando nosotros nos referimos a identificaciones afectivas, vamos a hablar de los afectos y de las emociones en general, tanto en el polo más positivo como en todos los colores hasta llegar al polo negativo, que sería el rechazo. Entonces, soy de Boca, por ejemplo, porque mi papá también lo es, pero en casa vivo con un montón de hinchas de Racing, que por supuesto son hinchas de Racing porque los padres de los padres de los padres vienen en esa transmisión de la aceptación por este equipo de fútbol. Y así como ese, podemos dar un montón de ejemplos. La idea no es que nosotros profundicemos tantísimo en esto, sino más bien que vayamos a pensar cuáles son un poco las actitudes que Medaura y Monfarrell van a presentar o van a trabajar dentro de los grupos para que se logre su aprendizaje. Y es así que nos encontramos con distintas técnicas. Las técnicas como un medio más que como la técnica. Las técnicas son medios para poder encontrarnos a veces con el aprendizaje de actitudes. E introducen como novedad, si se quiere, la idea de la reflexión o la actitud, la predisposición para reflexionar, para pensar en esto que se ha vivido post técnica. Entonces, después de alguna técnica o de algún ejercicio grupal, introducen la experiencia de la reflexión, en donde se intenta revalorizar experiencias, rescatar algunos afectos, volver un poco sobre lo vivido, hacer como una prescup grupal. Además, es un muy buen modo de concluir el trabajo, de cerrar el ciclo de trabajo y por ahí dejar un puntapié para lo que sigue, por ahí cerrar la experiencia permite que uno pueda resignificar, ¿no? Entonces, la reflexión será para Medaura y Monfarrell un espacio necesario, relevante y parte del aprendizaje de las actitudes. Propone técnicas de deformalización. Vamos a ver a lo largo del libro técnicas para trabajar todos aquellos elementos que permiten el desarrollo de actitudes.
Actitudes como la confianza, la socialización, la comunicación, la deformalización, el entretenimiento. Bueno, ya vamos a llegar ahí porque el entretenimiento tiene como su mala prensa. Deformalizar es dejar de lado formas rígidas, es como romper las estructuras preestablecidas. Y un poco lo hemos hecho en una de las técnicas que llevamos a cabo, de las técnicas que proponemos para ustedes, que tiene que ver con poder intercambiar papeles. Acá puede aparecer, por ejemplo, cambiar el vínculo, reposicionarse. A ver, yo voy a ponerme en el lugar de los estudiantes y ustedes van a ser el docente, ¿cómo resolverían tal situación? ¿Qué cambiarían? ¿Cómo repensarían la tecnología dentro de las instituciones, los hábitos dentro de las instituciones, los tiempos, las condiciones de aprobación, que un poco viene por ahí? Entonces, las técnicas de deformalización lo que intentan es fomentar la actitud de pensamiento, ir a los pensamientos laterales, de qué otra manera se puede pensar, porque a veces los hábitos y el pensamiento empieza a rigidizarse en la línea del pensamiento, en las estructuras o en las normas que nosotros establecemos. Vamos como viendo todo entre este y este margen, entre A, B, lo posible. Y bueno, quizá la deformalización es un buen modo para aprender a convivir, a vivir juntos, a pensar o a encontrarnos con otras posiciones, con otras posibilidades, y no por ello más acertadas o menos acertadas. Diferentes, y es válido por ahí dejar algunos papeles o ocupar otros roles y mirar las cosas desde otro lugar. Como técnicas de formalización, la técnica del distraído, del periodista, cuál es mi cara, la doble presentación, son todas técnicas que van a buscar un poco romper, repensar, transformar. Por otro lado, Medabre Monfarrell, y esto ya es un poco lo que nosotros venimos trabajando desde principio del cursado, tiene que ver con la comunicación. Si bien este libro está abocado a la educación propiamente dicha, podemos pensar en la comunicación como un elemento importante desde cualquier ámbito, laboral, desde cualquier ámbito que ustedes lo miren, lo piensen, lo crean, la comunicación es necesaria en su mejor estado. O sea, la comunicación efectiva y también la comunicación afectiva forman parte de la capacidad de productividad de un grupo. Em, entonces, decimos, si la escuela, y por supuesto otras instituciones, pero la escuela como formadora de actitudes y de valores, es una institución que permite gestar, enseñar, la comunicación, el logro de una comunicación óptima, es el objetivo de toda institución educativa, porque esto le permite a los sujetos considerar al interlocutor como válido, escuchar lo que el otro dice y desde la posición en la que el otro lo dice, tratar además de ser auténtico cuando uno se comunica, receptivo al mensaje y al efecto y afecto que eso genera en el otro y en nosotros también. Entonces, el trabajo con la comunicación y entender que la comunicación no es solo lo que digo, sino también lo que muestro a partir de los gestos, a partir del cuerpo, tiene un lugar importante en la convivencia, en la aceptación del otro, en la comprensión de otro en tanto otro y en nuestro vínculo cotidiano, en nuestra retroalimentación, en el feedback que llevan a cabo los estudiantes o los miembros de un grupo. Acá Medabre y Monfarrell van a presentar algunas técnicas, como el dictado de un dibujo, de frente y de espalda, el desempeño de papeles o la dramatización, que no son técnicas que nos suenan o que nos parecen novedosas porque las hemos trabajado antes en más de una oportunidad. Les decía recién que también el entretenimiento ocupa un lugar en acá está, ocupa un lugar en esta propuesta en el aprendizaje de actitudes, porque el entretenimiento es una actitud también, es una predisposición. Y la alegría a veces se ausenta porque se cree, hay una idea dando vueltas ahí, de que el bienestar o la alegría dentro de un espacio de trabajo es un equivalente a pérdida de productividad o a daño, a vaciamiento del aprendizaje. Y en realidad,
enseñar o trabajar para la predisposición a la alegría, al bienestar, genera que la risa, el buen momento, esto que nos pasa a nosotros cuando nos divertimos haciendo algo, cuando nos reímos de nosotros mismos, em, cuando producimos algo que nos genera un montón de estados y al final terminamos riéndonos cuando vemos la producción o cuando reflexionamos sobre lo sucedido, sobre lo pasado, sobre lo vivido, nos damos cuenta que reírnos juntos es de alguna manera un modo de condicionar el clima y predisponernos al encuentro. Es un mejor modo para trabajar algunas cuestiones más complejas, predispone al grupo además al encuentro, a encontrarse, a sentirse parte también. Es mucho más fácil ser parte de un lugar en donde hay un clima de camaradería, de risa, de chiste, a donde hay un clima de seriedad, de rigidez, de protocolo, ¿no? De distancia afectiva. La comunicación a veces muestra mucho eso, sobre todo en el ámbito laboral. Y acá Medabre y Monfarrell van a proponer técnicas como la técnica del fósforo, la venta de cosas absurdas, no sé, cómo venderían ustedes, por ejemplo, un cenicero para motos, ¿no? Entonces, dramatizar un refrán, no hay mal que por bien no venga. ¿Cómo lo dramatizarían? ¿Cómo le harían una obra de teatro a ese refrán? O de tal palo, tal astilla. Un gesto convencional, contar una historia con los pies. Son distintas técnicas que proponen para enseñar y predisponer, ¿no? Fomentar la actitud del entretenimiento. Pero también nos encontramos con otras actitudes, como como la socialización. Predisponernos, ¿no? Interesarnos por el encuentro con el otro es un trabajo grupal bastante complejo, les diré. Casi todas las instituciones, principalmente la institución educativa, que es el nivel próximo de socialización después de la familia, lo que busca es hacernos parte del mundo, integrarnos en la cultura. Y este integrarnos en la cultura no siempre es fácil. Entender que hay distintas maneras de vivir, que hay distintas maneras de pensar, que hay distintas maneras de reaccionar ante el mismo suceso. Y entonces la socialización es un proceso complejo que se hace a partir de la comunicación, de la deformalización, del entretenimiento y de otras y del trabajo con otras actitudes que vamos a ver a continuación. Entonces, algunas de las técnicas que proponen Medabre y Monfarrell son, por ejemplo, el collage, las técnicas de los cuadros, la técnica de los discapacitados. No voy a entrar en detalle con las técnicas porque si no vamos a tener una clase kilométrica de minutos. Entonces, yo los voy a ir orientando con las técnicas. Algunas nos suenan, ya las hemos hecho o las haremos o las han propuesto ustedes en sus trabajos. Y otras de las técnicas las podremos leer siguiendo la bibliografía citada y presente en el Drive dentro de la plataforma en nuestra aula virtual. Y les decía que la socialización requiere de otras actitudes o predisposiciones, como la comunicación, la deformalización, el entretenimiento, pero también la confianza. Porque para poder sentirme parte de un grupo, para poder trabajar, producir, ¿no? Estar con otros, yo necesito en algún punto creer en el otro, creer en los procesos juntos. Y me pregunto, a partir de la lectura y de lo que preguntan las autoras, ¿ustedes creen en sus capacidades? ¿Ustedes creen que pueden devenir o que son un grupo? Ustedes se miran y dicen, este es mi grupo. ¿Por qué creen en eso? Porque si la respuesta es sí, hay algo de eso que el otro me permite a mí sentir, me permite a mí ser, me permite a mí saber, que tiene que ver con la confianza. Yo creo en el otro, creo en nosotros como un montón de fuerzas, como un montón de energías que van hacia algún lugar. Y Medaura y Monfarrell proponen acá técnicas como por ejemplo de casa árbol perro, de temores y esperanzas,
Y yo pensaba en en una de las primeras clases, cuando les dábamos eh, todos los elementos y les decíamos, tienen que construir la torre más alta, y me acordaba de sus caras, porque recién comenzaba un poco el trabajo grupal, y me acordaba de sus caras y de sus frases, como diciendo, profe, ¿en serio? Como, ¿en serio quiere que con fideos, clavos, armemos una torre? Y sí, era la respuesta, sí, esperamos que hagan eso y muchas cosas más. Confiaron en el proceso, confiaron en la propuesta y también confiaron en ustedes y todos sus recursos cognitivos, afectivos, experienciales. Y así fue como sucedió. También está la técnica del buque. Esta presentación tiene como la intención de poder ampliar en las técnicas, pero vamos a hacer una clase bastante más larga que lo que habíamos propuesto, entonces no nos vamos a detener. Pero hemos llegado al encuentro con una de las actitudes que por ahí cuesta mucho. Miren, si confiar es complejo, si socializar es complejo, participar, que es como un nivel previo a la confianza, ya participar es como, me estoy animando a creer en esta locura. Entonces, en la medida en que el hombre sea capaz de realizarse por sí mismo, será capaz de asumir la responsabilidad o será capaz de asumir responsablemente la realización de la vida social junto a otros. ¡Wow! La participación pues tiene que ver con eso. Tiene que ver con creer en el otro, con confiar un poco en el proceso y entonces decir, bueno, a ver, yo tengo para aportar esta idea a la torre más alta. Si ponemos el globo así, y si le ponemos los dos papelitos al costado, el globo se sostiene, y acá con la cinta podemos pegar tal cosa, hacer tal otra, y entonces de esta manera quizá podemos armar una torre. Esa es la participación, es ser capaz de creer en mí al nivel de poder pensar que eso que yo tengo para dar puede aportar algo a mi vida social o a mi momento en el grupo o al objetivo grupal. Midauer y Monfarrell proponen acá técnicas como la discusión observada, concordar y discordar, el proceso incidente y algunas otras. La verdad que las técnicas son imperdibles, chicos. Léanlas porque las técnicas son imperdibles. Entonces, vamos a recapitular. Tips para trabajar el trabajo grupal y hacer de este trabajo grupal algo mucho más productivo, algo mucho más formativo, algo que pueda enseñarnos y darnos la posibilidad de aprender? Sí, por supuesto. Entender que la actitud no es una acción en sí misma, sino una promoción del actuar. Es un espacio que nos permite, nos invita a hacer, nos invita a sentir, nos invita a pensar afectivamente y afectivamente en relación a las dos dimensiones de la actitud, que es por un lado la disposición a actuar y por otro lado una disposición apreciativa o valorativa. Estas disposiciones apreciativas, valorativas o una predisposición de interés, una predisposición a actuar, siempre tendrán un tono emocional interno de aceptación, de rechazo o de indiferencia hacia uno mismo, hacia los otros, hacia los objetos y hacia las instituciones. Y podemos formar actitudes de manera directa o de manera indirecta, ya sea por la vivencia o la experiencia o por la identificación afectiva. ¿Quién no quiere tener algún rasgo de Messi? ¿Quién no valora, quién no reconoce esa humanidad, esa humildad, esa simpleza y dice, qué bien ser como él, ¿no? Qué bueno ser como Messi. Quiero ser como Messi, habilidoso y humilde. Bueno, espero que quieran ser como Messi. Tienen un montón de otros valores de otra gente que por ahí no son tan hermosos como los de él. Hablamos de los valores, por supuesto. Entonces, actitudes, la confianza, el entretenimiento, la deformalización, la participación, la socialización. ¿Qué es lo importante después de cada uno? ¿Para qué sirven las técnicas? Justamente las técnicas vienen a ocupar el lugar de
promotoras a partir de las técnicas, yo promuevo el encuentro o el desarrollo de distinto tipo de disposiciones afectivas, actitudinales, e intento, cerrando siempre con una reflexión, resignificar el trabajo, revalorar el trabajo, volver sobre lo vivido, revalorizar las experiencias y de esta manera poder encontrar a las personas, que pueden ser estudiantes, trabajadores, nada, miembros de un equipo deportivo, lo que sea, encontrarlos con esa vivencia con la que se quedan post trabajo con las técnicas para fomentar el aprendizaje de actitudes, que no es nada fácil, que no se hace a partir de la técnica, sino de un trabajo programado, ¿no? Diseñado y estratégico para trabajar. No se olviden los objetivos, las características, los elementos grupales en general para trabajar distintos tipos de objetivos. La participación no se logra a partir de un encuentro y de un bombardeo de técnicas de una tras de otra. No deformalizamos el grupo desde el primer encuentro, ¿no? No trabajamos la deformalización en el grupo, digo, desde el primer encuentro. Es un trabajo que se va haciendo paulatino. Olga Medaura y Monfarrell proponen que las técnicas de aprendizaje afectivo, las técnicas del aprendizaje actitudinal no se lleven a cabo cuando el grupo es nuevo, porque el grupo necesita cierto trabajo, cierta cantidad de encuentros, encuentros me refiero a lo personal, para poder encontrarse un poco más acomodado, un poco más ordenado y predisponerse así al desarrollo, a la promoción de actitudes. Entonces, el trabajo con las actitudes tiene que ver, las técnicas afectivas tienen que ver con un aprendizaje actitudinal, ¿sí? Con esta promoción al actuar en estas dos vías, ya sea vía el interés o vía lo valorativo. Em, Se enseña directa o indirectamente y siempre tendrá una predisposición, no una conducta, sino una predisposición con tono afectivo. Y en tanto tono afectivo, agrado o aceptación, displacer o rechazo, indiferencia, hacia uno mismo, hacia los otros, los objetos y las instituciones. Necesitamos de un trabajo grupal previo, ¿sí? De que el grupo se conozca, de que vengan trabajando juntos, de que hayan empezado a aflorar los modos de organización, el autoconocimiento intragrupo, para poder sí empezar a hacer propuestas un poco más profundas, y eso es para poder empezar a trabajar técnicas afectivas o técnicas de aprendizaje afectivo. Bueno, esta ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido un poco para poder orientarse en la lectura y en la incursión por las técnicas que proponen Medaura y Monfarrell. Nos vemos la próxima y muchas gracias por el tiempo y la escucha. Chau, chau.